Estados Unidos no firmó. Eso es lo primero que hay que decir, sin rodeos y sin suavizarlo. El 1 de julio de 2026, el día exacto en que se cumplían 6 años desde la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, Washington decidió no extender el acuerdo de manera automática. Y en cuestión de horas, las redes sociales ardían con una sola narrativa. El tratado había terminado. México se quedaba sin su principal socio comercial. El desastre era inminente. Pero aquí está lo que casi nadie explicó con claridad en medio del escándalo. Esa narrativa era falsa, no incompleta, falsa. Y entender exactamente por qué cambia absolutamente todo lo que se dijo ese día. Para que la historia tenga su peso real, hay que retroceder hasta el principio. Antes del tratado conocido como TEMEC, existía otro acuerdo que había gobernado el comercio entre las tres naciones desde 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Durante más de 2 décadas, ese acuerdo definió cómo fluían los bienes, los servicios y las cadenas productivas entre México, Estados Unidos y Canadá. Cuando Donald Trump llegó a la presidencia por primera vez, uno de sus principales compromisos de campaña fue renegociar ese tratado. Y lo hizo. El nuevo acuerdo, el TEMEC, entró en vigor el 1 de julio de 2020, sustituyendo al anterior con condiciones actualizadas para los 3 países. Trump lo celebró como un triunfo histórico. Lo llamó, con sus propias palabras, el acuerdo comercial más grande y más equilibrado que su país había alcanzado jamás. Ese detalle importa, y va a importar mucho más adelante en esta historia. Lo que muy poca gente conoce del TEMEC es que el propio texto del tratado, el que Trump firmó, el que celebró, incluye una cláusula de revisión obligatoria. Cada 6 años, los 3 países están obligados a sentarse y revisar el acuerdo. No es opcional, no es una sugerencia, es parte del diseño original del tratado. Y ese plazo se cumplió con exactitud matemática el 1 de julio de 2026, el 6º aniversario de su entrada en vigor. La fecha no tomó a nadie por sorpresa, se sabía desde hace años, se preparaba desde hace meses. El tratado contempla 2 caminos distintos para esa revisión, y ambos están escritos con total claridad en el propio texto. El primero es una extensión automática por 16 años más, lo que llevaría la vigencia del acuerdo hasta el año 2042, siempre que las 3 naciones firmen antes de la fecha límite. El segundo camino, si no se alcanza esa extensión, mantiene la vigencia original de 10 años hasta el año 2036, pero con revisiones anuales cuyo alcance se va acotando progresivamente con el paso del tiempo. Existe además una tercera opción, la más drástica de todas. Cualquiera de los 3 países puede retirarse completamente del tratado, pero para hacerlo, tiene que dar un aviso previo de 6 meses. Esa tercera carta es la que Donald Trump ha estado agitando públicamente durante los últimos meses. En junio llegó a declarar, de manera textual, que preferiría dejarlo sin firmar. Era una señal de presión, una advertencia deliberada diseñada para crear incertidumbre. Y entonces llegó el 1 de julio. La presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado desde su conferencia de la mañana que ese miércoles se realizaría una reunión virtual entre el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, el representante comercial de Estados Unidos y el ministro de Comercio de Canadá. Lo dijo sin dramatismo, con la serenidad de alguien que lleva meses preparándose para este momento. El objetivo era llegar a un comunicado conjunto entre los 3 países. La declaración sería muy importante, dijo la mandataria. El tratado beneficia a los 3 países. Y luego vino el dato que desmonta por completo la narrativa del desastre que algunos quisieron construir en pocas horas. México ya había firmado su posición. La presidenta confirmó que envió la carta solicitando la extensión del tratado por 16 años adicionales, exactamente como marca el procedimiento establecido en el propio acuerdo. Canadá hizo lo mismo. 2 de los 3 países pusieron su firma sobre la mesa, listos para ampliar el acuerdo sin necesidad de reabrir absolutamente nada. El que no firmó fue Estados Unidos. La oficina del representante comercial de Washington confirmó que no aceptó renovar el tratado en su forma actual. Esa decisión activó el segundo camino previsto en el texto, revisiones anuales durante los próximos 10 años, con la posibilidad de ampliar el acuerdo en cualquier momento de ese periodo si las 3 partes llegan a un acuerdo. Marcelo Ebrard fue directo al explicarlo. No representa un cierre, dijo, representa el arranque formal del mecanismo de revisión previsto en el propio tratado. Descartó con todas sus letras que el acuerdo pierda vigencia. El TEMEC tiene una duración base que legalmente no puede concluir antes del 1 de julio de 2036. Lo que comenzó ese día no fue una cuenta regresiva hacia el colapso. Fue exactamente lo que siempre estuvo diseñado para hacer, el inicio del proceso de revisión. Los analistas especializados en comercio internacional lo explicaron sin rodeos. La decisión de Washington no es una ruptura, es una estrategia de presión. Es el estilo transaccional de Trump, dijeron. No mata al tratado, pero tampoco lo renueva con facilidad, para forzar a México y a Canadá a ceder terreno en temas donde Estados Unidos quiere obtener ventajas adicionales. Y los temas sobre la mesa son muy concretos.
Uno de los más sensibles es el contenido regional obligatorio en la industria automotriz, una discusión técnica que tiene consecuencias económicas enormes para cientos de miles de trabajadores en los 3 países. Otro es el acceso al mercado lácteo canadiense, un punto de tensión permanente entre Washington y Ottawa. Y luego está la presión constante sobre México para que endurezca su postura frente al tráfico de fentanilo y el control migratorio, 2 asuntos que van mucho más allá del comercio, pero que Washington ha aprendido a mezclar con las negociaciones económicas cada vez que le conviene. Pero México no llegó a esa mesa sorprendido ni sin argumentos. Llegó con 13 temas ya presentados formalmente durante las rondas bilaterales que se realizaron en Washington en las semanas previas. Estados Unidos, por su parte, puso 14 asuntos sobre la mesa. Canadá anunciará los suyos más adelante. Nada de esto se improvisó en una madrugada de declaraciones impulsivas. Se trabajó durante meses de negociación técnica, con reuniones bilaterales constantes entre los equipos de ambos países. Y hay una tercera ronda ya confirmada con fecha. La oficina del representante comercial de Estados Unidos anunció que sostendrá nuevas conversaciones bilaterales con México durante la semana del 20 de julio. Es decir, el proceso continúa con fecha específica, con agenda concreta y con ambas partes ya comprometidas a continuar trabajando. Eso no es el final de nada, eso es la diplomacia comercial funcionando exactamente como fue diseñada para funcionar. Conviene detenerse un momento en las cifras porque ponen en perspectiva por qué ninguna de las 3 naciones tiene interés real en tirar este tratado por la borda. El TEMEC sostiene casi $2 billones de comercio anual entre los 3 países. México envía el 80% de sus exportaciones hacia Estados Unidos. Ese dato no es un número abstracto, es el sustento de millones de familias mexicanas, de comunidades enteras cuya economía depende de esa relación comercial. Las cadenas de suministro automotrices, electrónicas y agrícolas están tan profundamente integradas entre ambas economías que romper ese entramado generaría un daño severo que no se limitaría a México. Pensemos solamente en la industria automotriz, el sector más sensible de todo el tratado. Un motor puede cruzar la frontera internacional varias veces antes de llegar terminado a una agencia. Nace en una planta mexicana, se ensambla parcialmente en Michigan, regresa a Guanajuato para otro proceso de manufactura y termina exportándose desde una planta en Texas. Esa es la realidad operativa de la industria. Cada pieza que cruza esa frontera representa trabajo en los 2 lados. Romper esa cadena no castiga solamente a México, castiga directamente a los trabajadores automotrices de Michigan, de Texas, de Arizona, de Ohio. Por eso ningún especialista serio habla de un rompimiento real. Lo que se negocia no es si destruir la relación, sino cómo repartir sus ventajas dentro de una interdependencia que a ninguna de las 3 partes le conviene desmantelar. Vale la pena recordar también que esta no es la primera vez que Washington se comporta de manera contradictoria con sus socios comerciales más cercanos. En el año 2020, el propio Donald Trump celebraba el TEMEC como el mejor acuerdo comercial que su país había firmado en su historia. 5 años después, entre la pandemia y la guerra comercial con China, ese entusiasmo se enfrió considerablemente. Con Canadá, la relación tuvo un tropiezo todavía más ilustrativo. Las negociaciones para reducir aranceles avanzaban con normalidad, hasta que la provincia de Ontario difundió un anuncio televisivo con declaraciones del expresidente Ronald Reagan en contra de los aranceles. Trump canceló las conversaciones de inmediato. Ese episodio revela algo fundamental sobre la naturaleza de estas negociaciones. La relación comercial con Washington puede tensarse por un comercial de televisión. La volatilidad no es una excepción, es parte del paisaje. México decidió no jugar ese juego de reacciones impulsivas, y esa decisión no es improvisada ni reciente. Desde el inicio de su gobierno, la presidenta Sheinbaum ha sostenido 4 principios frente a cualquier presión externa: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, cooperación sin subordinación. Esos 4 puntos, repetidos conferencia tras conferencia, no son retórica vacía, se traducen en hechos concretos como los del 1 de julio. México coopera, negocia, se sienta a la mesa las veces que sean necesarias, pero no acepta que la revisión de un tratado se convierta en un ultimátum ni en un espectáculo de presión unilateral. Cuando se le preguntó por el escenario más drástico, el de una salida total del tratado, la mandataria respondió con una frase que resume todo el enfoque de su gobierno frente a esta negociación. Si no hubiera interés real en mantener el tratado, dijo, no habría habido conversaciones formales a lo largo de todo el año. Una frase dicha sin levantar la voz, sin amenazas, sin
sin berrinches, la calma de quien ya hizo su tarea. Y esa diferencia es exactamente la que separa a este gobierno de administraciones anteriores que preferían ceder antes de siquiera sentarse a negociar. Hay algo profundamente distinto en llegar a la mesa habiendo firmado tu posición a tiempo, habiendo presentado 13 temas con anticipación, habiendo coordinado una postura común con Canadá, frente a llegar a esperar que la otra parte dicte las condiciones. Es la diferencia entre negociar desde la fortaleza y negociar desde el miedo. Y quizás eso sea lo que muchos mexicanos que han vivido rondas de negociación anteriores sienten como algo nuevo, algo que no habían visto antes en décadas. Marcelo Ebrard adelantó que ofrecerá los detalles completos de la reunión el jueves 2 de julio durante la conferencia matutina de la presidenta. Ahí se conocerá si los tres países publicaron un comunicado conjunto o si, como también contempla el propio mecanismo del tratado, cada país terminó publicando el suyo por separado. Cualquiera de los dos escenarios confirma lo mismo. El diálogo sigue abierto. Nadie salió de la mesa dando un portazo. Lo que queda completamente claro después de este 1 de julio es que México construyó, durante meses previos a esta fecha límite, una posición sólida y documentada. Firmó su solicitud de extensión a tiempo, presentó sus temas prioritarios con anticipación, coordinó su postura con Canadá, que también firmó su propia solicitud de extensión el mismo día, y frente a la indecisión calculada de Washington, respondió no con amenazas ni con declaraciones alarmistas, sino con la solidez de quien llegó preparado. La pregunta que flota esta noche es sencilla, pero no tiene respuesta fácil. Si Estados Unidos decidió no firmar la extensión automática, ¿qué está buscando obtener exactamente en las próximas rondas de julio? ¿Cuánto está dispuesto México a ceder en temas como el contenido regional automotriz o el fentanilo sin comprometer su soberanía? ¿Dónde está la línea entre cooperar y subordinarse? Son preguntas que no tienen una sola respuesta correcta, y cada mexicano que sigue de cerca esta negociación probablemente tiene su propia opinión sobre dónde trazar esa línea. Lo que sí está fuera de toda duda es la posición de México, lista, firmada y presentada desde antes de que sonara la campana. Cada detalle de la conferencia del 2 de julio, cada resultado de la ronda prevista para la semana del 20 de julio y cada movimiento que haga Washington en esta negociación que apenas comienza, revelarán qué tan lejos está dispuesto a llegar cada país. Porque la soberanía comercial no se defiende con reacciones de última hora, se defiende con trabajo técnico, con datos precisos y con una posición firmada a tiempo.